¿Qué tal? Mi nombre es Arturo Velasco y soy arquitecto especialista en media y entretenimiento. El día de hoy tengo la oportunidad de presentarles el tema de escalando la creatividad con las instancias virtuales o estaciones virtuales de la familia de S2 G4. Bienvenidos. Para la agenda de hoy vamos a ver qué son las instancias G4, el tipo de familia G4, las estaciones virtuales para creación de contenido, un caso de éxito muy interesante y una demostración. A continuación hablaremos un poco de qué es una instancia G4. Las instancias G4 de la parte de S2 del servicio de cómputo ofrecen instancias con GPU muy rentables y versátiles del mercado. Están optimizados para la implementación de aplicaciones como lo son aprendizaje o entrenamiento de modelos de Machine Learning, como por ejemplo clasificación de imágenes, detección de objetos, motores de recomendación, reconocimiento de voz automatizado y traducción de idiomas. Estas instancias también son soluciones rentables para efectos de aplicaciones con uso intensivo de gráficos, como lo son estaciones remotas de edición de contenido, transcodificación y codificación de video y transmisión de juegos a través de la nube. Las instancias G4 se ofrecen en diferentes tamaños, desde una a varias GPUs, con diferentes cantidades también de CPU y de RAM para dar una flexibilidad muy eficiente a la hora de elegir una instancia adecuada para nuestro proyecto o para nuestras aplicaciones. En cuanto a las instancias G4, también tenemos diferentes usos como lo son la parte de codificación e integración con modelos de Machine Learning. Tenemos también a su disposición dos familias, que son la parte de las DN, las cuales son componentes principalmente de GPUs en NVIDIA con la última generación de T4, las cuales cuentan con CPUs Intel Cascade Lake y están optimizados también para la parte tanto de pequeña escala, de modelos por ejemplo de entrenamiento de pequeña escala como de escalas masivas. También ofrecen un throughput de hasta 100 GB de red para aplicaciones de alto rendimiento y son compatibles con adaptadores de Elastic Fabric que permiten ejecutar aplicaciones de muchísimo consumo de comunicación entre nodos. En cuanto a la capacidad física, compone del almacenamiento de 1.8 teras con un disco de estado sólido basado en memoria no volátil para aplicaciones que requieren un rápido acceso a almacenamientos locales como lo son la parte de edición de video. Las instancias G4DN cuentan con la tecnología también de RTX, la cual nos va a permitir a nosotros utilizar las GPUs de manera muy eficiente y lo cual combinado con tecnologías como la parte de NVIDIA del Quad-Com, nos va a permitir tener una experiencia en tiempo real. También tenemos estas instancias de N en la parte de spots, en la parte de reserva, reserva, saving plans y spots. También tenemos la parte de familias de AD, G4AD, que son las más recientes, las cuales cuentan con un GPU de AMD, como lo es el Pro B520, y procesadores AMD de segunda generación. Estas instancias ofrecen la mejor relación entre precio y rendimiento para aplicaciones de uso intensivo de gráficos, como lo son la edición de videos, el rendering, gráficos que se van a emitir a través de la nube como un streaming de videojuegos y tienen posteriormente también una eficiencia comparado entre el precio y el rendimiento de un 45% más en comparación de la familia G4DN. En cuanto a sus capacidades, tenemos que pueden ser estaciones de hasta 64 GB de CPU, 4 GPUs y también podemos encontrarlos con RAMs desde 256 en memoria. También poseen un disco interno de estado sólido basado en memoria no volátil de 2.4 teras y un ancho de banda de 25 GB. Para ver un poquito las características de estas instancias G4 y su importancia,
vamos a pasar a mirar un núcleo tensorial Turing T4, el cual ofrece un rendimiento de hasta 9.3 veces comparados con CPU. ¿Cómo es esto posible? Gracias a la tecnología de NVIDIA, que compone de nuevos procesadores o cores de RT, que son componentes de hardware de nuestros GPUs de NVIDIA para poder hacer una aceleración en tiempo real. Entonces, esto reemplaza 9.3 veces servidores con un CPU de doble socle. Y bueno, también tenemos una eficiencia energética notable, aquí como lo podemos ver en las gráficas, en comparación de un CPU y de otros GPUs de la familia de Tesla, un poquito más antiguos. Entonces, como verán aquí, una de las principales eficiencias es que se ofrece un tamaño de PCI más pequeño, de 70 volts, con eficiencia energética. También hablando un poco de los núcleos en tiempo real que hemos visto, aquí veremos una combinación con la tecnología de cuadro, la cual va a permitir acelerar los flujos de trabajo de forma creativa. ¿Esto qué nos va a permitir? Tener, por ejemplo, en el caso de edición de video, para la parte de animación o la parte de rendering, podemos tener eficiencia en cuestiones, por ejemplo, de objetos, entornos, podemos tener superficies con efecto de sombras, por ejemplo, o superficies metálicas, ¿no? Donde la eficiencia de la refracción de luz va a ser notable. Entonces, como veremos en este tema también, estas instancias están optimizadas para el trabajo de estaciones remotas, como lo son edición de video y rendering. En este caso, lo que va a permitir es un trabajo más ágil, haciendo pasar, por ejemplo, de un par de estaciones a unos cientos de estaciones en cuestión de minutos. Y esto va a permitir como resultado un incremento en la fuerza de trabajo, en el cómputo y también en el tiempo, una reducción para la hora de poder hacer, por ejemplo, rendering de filmaciones o de películas. Cuando hablamos de producción de contenido, aquí tenemos diferentes flujos de video y esto es lo más interesante de estas estaciones, que nos van a permitir flexibilizar y escoger la estación más adecuada o el tipo de tamaño más adecuado a la hora de nosotros definir un flujo de trabajo. Es decir, por ejemplo, para una animación 3D podemos tener la integración de toda la suite de software que nosotros necesitemos. También para la parte de efectos visuales y rendering. Porque la parte interesante de las estaciones de trabajo G4 es que están integradas también a la parte de Render Farm. Esto quiere decir que tenemos un componente llamado ThemeBox, el cual va a trabajar detrás de todo esto con estaciones G4 y que va a permitir crear estas granjas de renderizado donde podemos enviar nuestros proyectos o nuestros trabajos hacia estas granjas y poder procesarlos de forma muy eficiente y en bajo tiempo. También los trabajos de gaming, es importante que podamos conocer que estas estaciones de G4 consisten o comprenden de drivers orientados a esta parte de flujos de videojuegos, donde requieren también un alto demanda de aceleración de gráficos y donde se integra diferentes otros componentes. Al final, todo esto va a resumirse en una baja inversión inicial o en un bajo costo inicial a la hora de hacer un despliegue de un nuevo flujo. Es decir, nosotros podemos innovar o sus clientes pueden innovar de forma segura sin un riesgo elevado a la hora de hacer una inversión en un nuevo flujo. Aquí, como vemos en continuación también en la imagen, podemos ver la parte de cómo funciona una estación de trabajo típicamente. Y aquí me gustaría explicarles que también hay diferentes servicios que debajo de ellos los componentes principales consisten en estas máquinas de G4. Para ejemplificar este flujo básico vamos a tener del lado, digamos, inferior la parte de nuestros artistas y como verán pueden entrar desde cualquier dispositivo móvil o utilizando sus laptops personales. Aquí la parte de ingreso también es muy importante porque nosotros requerimos como artistas una baja latencia, es decir, una experiencia cercana al tiempo real. Y es aquí donde entran componentes como la parte de Teradici, como la parte de DCB, que son justamente protocolos o que son herramientas para visualizar estas estaciones de trabajo en forma eficiente y de baja latencia. Entonces, una vez que el artista entra hacia nuestras estaciones de trabajo,
mediante una conexión segura. Recordemos que nuestra prioridad en AWS es la seguridad de los datos y de la información. Aquí vamos a poder comprender en entrar de forma segura en todo momento hacia nuestros recursos. Entonces, podemos utilizar VPNs en este caso y poder acceder a nuestra estación de trabajo. Una vez en nuestra estación de trabajo podemos realizar toda la actividad que nosotros requeramos hacer aquí, la edición, la animación, y posteriormente, si nosotros queremos ya hacer un rendering de todas nuestras actividades y elementos visuales que hemos realizado en la estación de trabajo, podemos enviarlo de forma eficiente hacia nuestra granja de rendering que está en la parte superior. Y bueno, al final, otro de los puntos muy importantes es la colaboración entre los recursos o entre los artistas. Y aquí es importante remarcar que servicios como FSX o S3, ayudados también de soluciones de partners tecnológicos como Weka.io, pueden eficientar ese flujo para la hora de compartir recursos entre un artista y otro, o entre servicios y otro. Entonces, como verán, este flujo también se puede utilizar servicios como lo son Upstream, Workspaces y nuestro más reciente servicio, que es la parte de Nimble Studio, donde podemos, debajo de todo esto, utilizar estas instancias de G4 y que son los componentes principales para la parte también de edición y producción de contenido. Entonces, ahora es tiempo de visitar un caso de éxito muy interesante y posteriormente una demo. Nuestro caso de éxito en esta ocasión vamos a hablar de Untold Studios. Este es un estudio que totalmente migró la operación de un estudio convencional hacia la nube. El planteamiento del problema era recrear un estudio operativo y creativo de forma que fuera transparente para sus usuarios, es decir, para los artistas. Aquí los artistas pues utilizaban diferentes componentes o dispositivos periféricos como tabletas, como plumas para dibujo, objetos periféricos que requieren una integración pues bastante sensible a la hora de poder integrarlo con un entorno de trabajo remoto. El otro punto era centrarse en la creatividad totalmente, a diferencia de tener un estudio convencional donde la parte operativa también significaba un costo y un retraso también a la hora de poder crear proyectos. Entonces, la parte también principal era minimizar el gasto de capital inicial, es decir, minimizar el riesgo de una inversión inicial en costos de infraestructura. Por ejemplo, si se tenía un proyecto de una película, el cual demandaba mucho adquisición de hardware por la premura, por los tiempos que demandaban estos rendering, entonces ese costo también de infraestructura se tiene que minimizar. En el caso, por ejemplo, de este cliente, era poder eficientar justamente esos costos iniciales. Al pasar a utilizar servicios de AWS, con las estaciones de G4, se pudieron hacer estaciones virtuales para la edición, tener la granja también de rendering y eficientar esta granja de rendering con instancias spots para poder eficientar los costos. Y al final también la parte de almacenamiento, donde se utilizó S3 y la parte de Weka.io para el rendimiento del sistema de archivos. En este caso, la integración se hizo para un flujo, como lo hemos visto en el ejemplo de cómo utilizar una estación virtual en la nube. Y bueno, parte del trabajo de los artistas era hacerlo de sus estaciones virtuales y mandarlo hacia la granja de render. Esto permitió al final beneficios como el lanzamiento de este estudio creativo sin grandes gastos de capital inicial, sin grandes costos de time to market. También se amplió el equipo de trabajo o la fuerza de trabajo en un 85% más mediante el uso de estaciones virtuales. Recuerden que estas estaciones virtuales se pueden desplegar en cuestión de minutos, y si tenemos la suite de software y los elementos a utilizar, se pueden crear imágenes, las cuales se pueden lanzar con toda la suite y todos los componentes de software que necesiten. Y esto en cuestión de minutos, lo cual también trae por consecuencia pues añadir nuevos elementos del team, es decir, nuevos artistas. Recuerden que los artistas pueden estar en cualquier región geográfica gracias a nuestra infraestructura de cloud. Y bueno, al final el principal beneficio fue la libertad de este estudio de tener una concentración 100% en la parte de creatividad, en la parte de los proyectos que ellos tienen, y dejar a un lado toda la parte operacional.
Para el siguiente vamos a tener ahora un demo del cual vamos a ver desde cómo se creó una instancia G4 y cómo utilizar. Este demo trata de una estación remota para producción de contenido mediante el uso del software de Maya. Como verán, aquí tenemos la consola de AWS. Dentro de la consola vamos a tener nuestra instancia o nuestras instancias. Aquí tenemos una template, ya un launch template que tiene todos nuestros componentes, toda nuestra parte de networking y toda la parte de recursos que nosotros necesitamos para poder integrarse puede ser con la infraestructura que nosotros tenemos, inclusive pueden ser infraestructuras híbridas. No quiere decir que no se puedan integrar con algún componente o alguna infraestructura que ya tenga nuestro cliente. En este caso, el que estamos utilizando la herramienta para visualizar es NiceDCB, el cual no tiene costo adicional a la hora de utilizar este tipo de instancias y cualquier instancia de S2. En este caso, NiceDCB va a permitir hacer la visualización de nuestro entorno del sistema operativo. En este caso tenemos una máquina con el sistema operativo de Windows, en el cual tenemos diferentes componentes de software instalados, como lo son la parte de Autodesk Maya. Tenemos también otros componentes como la parte de Houdini y entre otros que nuestros Substance, por ejemplo, que nuestros artistas van a utilizar y que van a llevar a cabo dentro de su elemento creativo. En este caso estamos abriendo el componente de software Maya, en el cual vamos a poder visualizar nuestros proyectos. Aquí es importante decirles que estos proyectos se pueden tener almacenados de forma local o de forma compartida. Recuerden que tenemos servicios como FCX, S3 que van a permitir contribuir, colaborar y también distribuir nuestro contenido en el caso de que nosotros queramos hacer unos flujos de más colaboración entre nuestros artistas. También es importante que sepan que estos también se puede tener de forma local y es por eso que nuestras instancias están optimizadas con discos de estado sólido, justamente para hacer una rápida lectura de la información, ¿no? En este caso estamos renderizando de forma local una imagen y posteriormente se pueden mandar secuencias o se pueden mandar estas imágenes hacia nuestra granja de render, como lo estamos viendo ahora, donde podemos subir el job y esto se va a enviar a nuestro Management System de Render Farm, que se llama Themebox, que es el que estamos viendo a continuación. Themebox también es un servicio de nosotros, el cual se va a encargar de hacer todo este management del Render Farm y el cual va a permitir a ustedes llevar el control de todos sus proyectos en cuestión de rendering. Entonces, como lo estamos viendo aquí, tenemos todos los jobs o los trabajos que hemos enviado para el render y también ahí nos da diferente información, sobre todo de cuándo se subió, cómo va el progreso, entre otras cosas. Y esto escala, recuerden que esto tiene una forma de escalar de forma automática, lo cual otra vez permite la flexibilidad a la hora de nosotros poder enviar este tipo de trabajos o de filmes hacia el rendering. Y bueno, recuerden que todo esto se hace con cualquier software que nosotros usualmente tengamos que trabajar, no solo con Maya, Autodesk, tenemos la integraciones con mucho software y el mismo Themebox también cuenta con una suite de software ya preintegrados o de plugins integrados para poder hacer esta unión o esta integración de forma más suavizada. Bueno, pues muchas gracias por su atención. No olviden registrarse e ir a este sitio aws.com/training, donde encontrarán recursos tanto para capacitación digital como certificación y programas de educación. También no olviden contestar nuestra encuesta, ya que con esto nos dan información muy valiosa para futuras sesiones. Nos vemos hasta la próxima.